Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con el temario de la asignatura de nutrición clínica dentro del programa de Ciencias Médicas 1. Y bueno, me permito presentarme. Soy el doctor José Gerardo González, profesor del Departamento de Medicina Interna y jefe del servicio de endocrinología. Recuerden ustedes, es muy importante que quede muy claro que lo que van a escuchar durante esta presentación es un material de soporte extra que ustedes deben de revisar previo a su clase con el propósito de que ustedes puedan tener una mejor panorámica de lo que es el tema que estamos cubriendo el día de hoy. Pero en ningún momento dado sustituye el que ustedes revisen su libro y materiales de apoyo que pueden encontrar sobre este importante tema en el contexto del manejo de la obesidad. Vamos a revisar lo que concierne a los ensayos clínicos clave de intervención en obesidad. Esta clase no corresponde en ningún momento a revisar el tratamiento farmacológico de la obesidad, sino a revisar los principales estudios sobre medicamentos que se han desarrollado para el tratamiento de la obesidad. En primer lugar vamos a revisar nuestros objetivos del día de hoy, que fundamentalmente tienen que ver con el cómo debe leerse un artículo sobre tratamiento. Es muy importante que ustedes sepan qué es lo que ustedes deben buscar en un artículo sobre tratamiento para que puedan tomar el valor que tiene la evidencia científica que ustedes están estudiando. Vamos a revisar 4 grandes ensayos clínicos sobre tratamiento farmacológico de la obesidad y vamos a identificar y aprender cuáles han sido los errores metodológicos en este tipo de estudios. Lo primero que ustedes deben de saber es que no todo lo que ustedes leen de artículos en investigación es del mismo valor. Y hay diferentes pesos o diferentes intensidades o valor del conocimiento científico dependiendo del diseño experimental que haya sido utilizado para tratarse de contestar esa pregunta. Indudablemente que el mayor peso científico o la mayor credibilidad que puede tener un estudio es cuando los resultados provienen de un metaanálisis de ensayos clínicos controlados o de una revisión sistemática de múltiples ensayos clínicos controlados. Lo que sigue, también de un gran valor científico, son propiamente los ensayos clínicos controlados individuales, que son lo que vamos a revisar el día de hoy. Pero también tienen valor, aunque menor, los estudios no experimentales, entendiendo por esto los estudios de cohortes, los estudios de casos y controles y los estudios transversales. Posteriormente, tenemos la evidencia científica obtenida de investigación básica en animales o en laboratorio, que es considerada un tipo de evidencia científica con menos valor científico que el que tienen los otros modelos que hemos explicado. Y finalmente, lo que menos valor científico tiene son las opiniones de los líderes, las opiniones de las personas que manejan pacientes con obesidad, en cuyo caso son tomadas en consideración, pero es la evidencia científica más débil. Vamos empezando a revisar propiamente qué es lo que ustedes deben ir a buscar intencionadamente en un artículo sobre tratamiento, de tal forma que ustedes puedan rápido identificar si lo que ustedes están leyendo es algo que va a ser de utilidad, de credibilidad, de confiabilidad para el manejo de sus enfermos. Y son fundamentalmente 4 aspectos los que ustedes tienen que ir a identificar. En primer lugar es la validez del estudio. Y cuando nos referimos a la validez del estudio es qué tan verdadera es la información que ustedes están obteniendo para poder saber si eso lo pueden aplicar en sus pacientes. Número 2 es el impacto, o sea, la magnitud de los resultados. ¿Qué tan bueno, qué no tan bueno, qué tan neutro es el efecto de un medicamento sobre una enfermedad? El tercer aspecto es la
aplicabilidad o la aplicación. Y esto se refiere a que lo que estoy aprendiendo lo puedo aplicar en el enfermo que estoy atendiendo el día de hoy en mi consultorio, o es un escenario totalmente diferente. Y el número 4, valiosísimo, es las preferencias del paciente. Si yo estoy proponiéndole al paciente que siga un tratamiento que va a ser por años, es difícil pensar que podamos hacer coincidir y que el paciente sea muy adherente a su tratamiento cuando él no está inclusive de acuerdo o no está dentro de sus preferencias. De tal forma que el paciente tiene que estar muy correctamente informado de cuál es el valor de su participación. Vamos a revisar cuáles son los aspectos, ahora sí que revisamos cuando estamos viendo lo que corresponde a qué tan verdadera es la información de un estudio. Esto tiene que ver fundamentalmente con si el estudio tiene sesgos o tiene en un momento errores en su diseño que lo llevan o lo distraen de la verdad. Y aquí existen lo que se llaman las guías primarias, que son dos aspectos en el caso de los artículos sobre tratamiento, que si un artículo no tiene o no reúne estas dos guías primarias, realmente es un artículo que no merece ser leído. Es un artículo cuyas conclusiones van a estar muy sesgadas y por consecuencia es muy probable que haya diferencia o distancia entre lo que yo le estoy diciendo al paciente y lo que voy a conseguir. Estas dos guías primarias son, 1, la aleatorización y 2, las pérdidas de participantes. Vamos a ver la aleatorización porque es demasiado importante en los estudios de tratamiento. Porque la aleatorización lo que hace en un ensayo clínico controlado es garantizar que las poblaciones o los diferentes grupos que se van a estudiar son grupos muy semejantes o equivalentes, que estoy comparando realmente manzanas con manzanas o peras con peras, no comparando peras con manzanas. Eso es lo que garantiza la aleatorización, de tal forma que un estudio que no está aleatorizado pudiera estar comparando manzanas con peras y por consecuencia sus resultados no ser válidos o no ser verdaderos. Y lo siguiente es lo que tiene que ver con las pérdidas de los participantes en un estudio de investigación. Cuando un estudio tiene un porcentaje de pérdidas, entendiendo por esto pacientes que no terminaron el estudio o su participación durante todo el estudio mayor al 20%, cuando esas pérdidas son mayores al 20%, es muy probable que las conclusiones de ese estudio no sean válidas. Y es porque las personas que se pierden en un estudio seguramente son personas que van a tener un desenlace distinto del que tendrían en un momento dado si las personas a las personas que se quedaron durante el estudio. Por ejemplo, vamos a ver el día de hoy claramente cómo un paciente que entra en un proyecto de obesidad y que declina su participación durante el estudio, muy probablemente es porque no está obteniendo el resultado que él esperaba tener. De tal forma que eso es lo que hace que las pérdidas de participantes mayores a un 20% invaliden o le quiten mucho valor de verdadero o de verdad a un estudio de investigación o a un ensayo clínico controlado. Lo otro es lo que corresponde a las guías secundarias. Las guías secundarias son 3 aspectos muy importantes que debe reunir cualquier ensayo clínico controlado. Número 1, el cegamiento, entendiendo por esto el que el estudio sea ciego simple, doble ciego, triple ciego, cuádruple ciego, y hay hasta más formas y más aspectos que se pueden cegar en un estudio de investigación. Entendiendo por ciego simple cuando el participante es el que no sabe en qué brazo terapéutico está él incluido o cuál es su asignación terapéutica, qué es lo que está recibiendo él, si está recibiendo placebo o está recibiendo el estándar de atención o está recibiendo en un momento dado la droga experimental. El doble ciego es que cuando tanto el participante como el investigador o el médico desconocen cuál es la asignación terapéutica que tiene él en el estudio de investigación. El triple ciego es cuando aparte el dueño de la molécula, o sea el patrocinador, desconoce también en qué brazo terapéutico está el participante. Todas estas, esto de cegar
la información al participante, al médico o al investigador o al patrocinador, tienen como propósito evitar sesgos en un momento dado que todos cometeríamos en el momento en que nosotros sabemos qué es lo que está recibiendo un participante. Y los otros dos aspectos que faltan por ver de las guías secundarias, uno es que lo que estamos comparando entre los diferentes participantes en los diferentes grupos sean iguales, que las edades sean no diferentes, que el grado de obesidad, en este caso del día de hoy, no sea distinto, que el género sea el mismo, etc. Eso nos habla de equivalencia de grupos. Y finalmente, el último aspecto a considerar como una guía secundaria es que la diferencia que haya entre un grupo y otro grupo cuando se están comparando en un ensayo clínico controlado sea exclusivamente el que esté o no recibiendo la droga en experimentación. Todos los pacientes deben ser tratados de la misma forma, solo que uno va a recibir la droga en experimentación y el otro recibirá placebo o el estándar de atención. Estas 5 guías, 2 primarias fundamentales, las más importantes, y las 3 guías secundarias, son aspectos invaluables, muy valiosos, que de no reunirlos un ensayo clínico controlado, simplemente le estamos restando validez o valor a la información o a los resultados que nosotros vamos a obtener. El segundo aspecto, una vez que nosotros revisamos la validez, es revisar lo que corresponde al impacto o a la magnitud del efecto. Y aquí tenemos 2 aspectos. Uno son las métricas o los indicadores de qué tan bueno o qué tan malo o qué tan alto o qué tan bajo es el riesgo de que ocurra un evento en un estudio de investigación. Y aquí nos referimos a los clásicos indicadores de impacto, como puede ser el riesgo basal, el riesgo final, el riesgo relativo, la reducción de riesgo relativo o absoluto y el número de necesario a tratar. Por otro lado, tenemos lo que se llama la precisión del efecto, que esto habla de qué tantas veces vamos nosotros a obtener el mismo resultado en un sujeto cuando lo exponemos a esa droga experimental. Y para eso tenemos nosotros al intervalo de confianza, que puede ser de un 80, 90 o 95%. Entre más alto es el intervalo de confianza, significa que estamos garantizando que ese número de veces va a ocurrir el mismo efecto. Por ejemplo, si decimos que un intervalo de confianza es del 95%, estamos hablando nosotros de que lo que esperamos en un momento dado que ocurre en un 95% de las ocasiones. Y el otro indicador de precisión del efecto es lo que corresponde al valor de P. Vienen 2 aspectos más. Ya hablamos de la validez, hablamos de la magnitud, ahora vamos a hablar de la aplicabilidad. Y para entender la aplicabilidad de los resultados o de un estudio de investigación, es tan fácil como nosotros voltear a ver qué tanto se parece el estudio de investigación que nosotros estamos leyendo con el paciente que nosotros vamos a aplicar. De tal forma que aquí aspectos como la raza, como el género, como la edad, como la presencia o ausencia de ciertos hábitos, de ciertas situaciones económicas, son aspectos fundamentales a ver si se parecen en el estudio de investigación a lo que nosotros tenemos en nuestro consultorio. Por ejemplo, yo difícilmente podría aplicar un estudio de investigación realizado en personas con obesidad mórbida y querer aplicar esos resultados en un paciente que apenas tiene sobrepeso, ni siquiera tiene obesidad. O aplicar un padecimiento de obesidad infantil, un estudio que fue hecho en niños, quererlo aplicar eso en una población adulta. Todos estos factores hablan sobre qué tan aplicable es lo que estoy leyendo, lo que estoy encontrando, lo que estoy concluyendo de un artículo en el enfermo. Y tiene que haber una total concordancia en esto, de tal forma que lo que estoy leyendo sea lo más parecido posible al escenario en donde estoy aplicando el conocimiento. Y finalmente tiene que ver con un aspecto fundamental, que son las preferencias de los pacientes. Y esto hoy es toda una corriente que habla sobre
las decisiones médicas compartidas. Y para que un paciente sea adherente a un tratamiento, para que un paciente cumpla con su tratamiento, es muy importante que él esté perfectamente enterado de qué es lo que se espera que él consiga. Y explicarle claramente, por ejemplo, si en su estudio lo que yo estoy esperando que ocurra es que él pierda 2 kilos de peso en un mes o 3 kilos de peso en un año, si yo estoy esperando que él en un momento dado disminuya nada más un 50% la probabilidad de que él desarrolle, por ejemplo, diabetes o etcétera, relacionado a los artículos del tema que estamos revisando el día de hoy. Entonces, todo eso se le tiene que explicar al paciente. Realmente lo que nosotros estamos haciendo, ¿de qué le va a servir a él? Y que él entienda claramente que el hecho de que yo le esté dando un tratamiento no garantiza de que él no va a tener el problema, de que solamente estoy disminuyendo el riesgo de que ocurra un problema y en qué magnitud espero que disminuya ese riesgo. De otra manera, el paciente se siente frustrado al enfrentar alguna complicación o algún problema durante su tratamiento. Este aspecto, que hoy lo digo en unos segundos o en unos minutos, es todo un aspecto del mayor valor en lo que es las estrategias de adherencia o compliance de los pacientes a los tratamientos. Muchas veces los pacientes no cumplen sus tratamientos porque no tienen una idea clara de cuál es el beneficio real que ellos van a tener con su participación, y a entender que la información científica proporciona o da datos en un momento dado que a veces son poco tangibles para el paciente, como por ejemplo decirle a un paciente que va a disminuir un 30% su riesgo de desarrollar diabetes, quién sabe cuánto signifique para él. Pero si le digo, mire, fíjese que yo necesito tratar 30 personas con el riesgo, con el grado de obesidad que usted tiene durante 3 años, haciendo ejercicio, cuidando bien su alimentación, para evitar que una desarrolle diabetes tipo 2. Eso ya le queda claro a él, que eso no significa que el que esté tomando el tratamiento, haciendo ejercicio y haciendo su dieta, es una garantía de que no va a desarrollar la enfermedad, sino significa que está disminuyendo su posibilidad de desarrollarla. Y esto es importante, porque la ciencia, como lo acaba de señalar en el Congreso Mundial de la Asociación Europea para el Grupo de Estudio para la Diabetes, hace unas cuantas semanas, el doctor Jaakko Tuomilehto de Finlandia señala claramente cómo la ciencia provee información, provee hechos, pero en ningún momento dado garantiza un cambio en el comportamiento o en la cultura de las personas. Y es un hecho importante. Cuando nosotros vemos un artículo, lo que dice un artículo, no necesariamente eso es lo que va a ocurrir en nuestros pacientes, sino que eso, junto con muchas otras cosas más, es lo que finalmente va a hacer que el paciente consiga buenos resultados. Por otro lado, en el tema que estamos revisando el día de hoy, es importante considerar que muchos de los pacientes con sobrepeso o obesidad claramente nos van a decir: pocas veces yo he comido por hambre, la mayoría de las veces lo hago por hábito o por gusto, de tal forma que lo que tenemos que fomentar es esa disciplina, ese convencimiento, ese conocimiento que deben tener los pacientes para poder que ocurran todos esos cambios de conducta o esos cambios culturales que los hagan, que esos hábitos nocivos los lleven a disminuir su riesgo de desarrollar este problema de salud crónico. Muy bien, algunos aspectos importantes a considerar en cuanto a las opciones terapéuticas que tenemos tanto en el sobrepeso como en la obesidad. Y un aspecto es, primero que todo, hablar de que siempre que vamos a iniciar un paciente en tratamiento de obesidad, hablamos de que lo vamos a iniciar en dieta. Y ya cuando el paciente escucha la palabra dieta, prácticamente que lo interpreta como que lo vamos a castigar, como que va a ser algo difícil, como que lo vamos a restringir de sus alimentos, como que va a andar con hambre, como que va a tener dificultades. Entonces, manejar en un momento dado con los pacientes el que vamos a modificar su esquema de alimentación para llevar a un diferente aporte de energía, etcétera, son estrategias que en un momento dado hacen de entrada una diferente actitud ante un problema de salud como es el sobrepeso y la obesidad.
Lo otro que es muy importante también entender dentro del concepto de dieta y que estoy seguro que fue revisado en previas reuniones o en previas asignaturas, en previas clases, es el aspecto de lo que consideramos nosotros o llamamos nosotros la nutrigenómica. Y es que las diferentes poblaciones en el mundo, en base a sus genes, tienen adaptado las proporciones o la calidad y cantidad de calorías que deben ingerir en su dieta. Basado en sus genes, basado en su actividad física, en sus costumbres, en su ambiente, los pacientes están o habían estado adaptados por mucho tiempo. Hoy que la alimentación se ha globalizado y que en los diferentes lugares del mundo se tiene al alcance alimentos que antes pertenecían exclusivamente al área occidental, ahora también pertenecen al área oriental. Y entonces aquí lo que viene es que no hay una nutrigenómica universal y que la pirámide nutricional que hemos recibido por tanto tiempo como el esquema de tratamiento, estoy seguro que en algunos cuantos años más tendremos que aceptar que los orientales requieren ciertas proporciones de macronutrientes, que los occidentales requieren otras, que los hispanos requerimos otras, etc. El segundo aspecto, después de hablar de dieta en forma muy general, puesto que no es el objetivo de esta reunión el día de hoy, es hablar con respecto a ejercicio. Y con ejercicio lo primero que quisiera señalar es que tendemos a ser muy genéricos cuando hablamos de ejercicio. Tendemos a hablar como que el paciente se ponga algún calzado y algún tenis y se vaya a caminar por 20-30 minutos. Y evidentemente no puede ser tampoco profesional y tampoco científico en la actividad física. Indudablemente que lo ideal sería que exista una prescripción de ejercicio fundamentada en un buen conocimiento de esta. Si no lo hubiera, bueno, podemos llegar a hacer recomendaciones poco profesionales, pero lo ideal es de que esté perfectamente estadificado riesgos y cantidades o dosificaciones de ejercicio que deben realizar los pacientes, número de veces que lo pueden hacer por semana, cómo se inicia un programa de ejercicio, cómo se mantiene, etc. Y finalmente los medicamentos. Los medicamentos es un aspecto bien importante que deben de considerar porque hoy por hoy la forma de pensar de nuestros pacientes tiene mucho que ver con encontrar ese medicamento milagroso o ese remedio milagroso que me puede permitir no tener que hacer modificaciones en comportamiento o en actitud y que me va a resolver el problema de sobrepeso o obesidad. Entonces es importante entender que eso de que los pacientes llegan y dicen, deme alguna ayuda con algún medicamento para resolver nuestro problema, es importante que lo consideren como realmente es la menor influencia a largo plazo que nos puede ayudar en el estado de salud de un paciente con sobrepeso u obesidad. Vamos empezando a hablar de 4 grandes grupos de medicamentos, su principal ensayo clínico publicado en la literatura, y voy a empezar hablando de Orlistat, que no voy a hablar realmente de qué es el Orlistat, puesto que eso ya ha sido cubierto en alguna otra reunión, pero los invito a que hagan una revisión de su farmacología en los libros apropiados sobre este medicamento que lo que hace es fundamentalmente bloquear la absorción de las grasas. Este es el estudio publicado en Diabetes Care en el año 2004 y es el estudio SENDOS. Es el estudio de orlistato en la prevención de diabetes en sujetos obesos. Es un estudio aleatorizado en donde orlistat fue incluido o fue dado en forma adjunta a modificaciones en estilo de vida para ver si esta modificación en pacientes obesos era capaz de evitar el desarrollo de diabetes. Se conoce como estudio SENDOS porque viene de la principal marca comercial registrada en aquel tiempo, que era Xenical. ¿Cuál era la hipótesis? Probablemente repito, la hipótesis de este estudio fue si el agregar un medicamento para reducir el peso corporal en personas con obesidad podría reducir aún más el peso y evitar esto a su vez el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. La intervención por consecuencia consistió en
a toda la población de participantes hacer una modificación en estilo de vida, o sea, en su esquema de alimentación y en ejercicio, y a un grupo darle orlistato y a otro grupo placebo. Es un ensayo clínico controlado, lo cual se considera un estudio de muy buena evidencia científica, doble ciego, aleatorizado y con un seguimiento a 4 años. Se incluyeron en este estudio más de 3,000 participantes y como ya se lo señalé, había 2 grupos. Cambio en estilo de vida más orlistato, 120 miligramos 3 veces al día antes de los alimentos, contra otro grupo de cambio en estilo de vida más placebo administrado en la misma forma 3 veces al día a los pacientes, pero placebo. Los participantes fueron personas con un índice de masa corporal superior a 30 kilogramos por metro cuadrado, lo cual habla de personas con obesidad, de los cuales 4 de cada 5 eran personas que no tenían alteraciones en la tolerancia a carbohidratos, o sea, un 79%, y un 20% de ellos sí tenía alteraciones en la tolerancia a los carbohidratos. Lo que pretendía buscarse o el desenlace de este estudio era ver si esto modificaba el peso o disminuía el riesgo de desarrollar diabetes. Y aquí tenemos las características de la población. Pueden ver ustedes claramente cómo alrededor de la mitad de los participantes eran mujeres, 55% de los participantes en ambos grupos, a la izquierda el grupo en placebo, a la derecha el grupo en orlistato. Eran personas de alrededor de 40-45 años de edad, con un peso, fíjense bien, de 110 kilogramos como peso promedio. O sea, realmente es un peso alto, con un índice de masa corporal promedio de 37%. O sea, es importante entender que este estudio fue realizado en personas de alrededor de 40 años de edad, con un índice de masa corporal cercano a 40, y bueno, en donde la mayoría de los pacientes no tenían trastornos de la tolerancia a carbohidratos. Podemos ver muchos otros parámetros metabólicos que ustedes los pueden revisar en esta tabla. ¿Qué es lo que empezamos o qué es lo que encontramos al graficar los resultados de este estudio? Podemos ver con claridad cómo la mayoría de la pérdida de peso ocurrió durante las primeras 52 semanas de tratamiento. Pueden ver ustedes cómo para la semana 52, tanto el grupo placebo como el grupo en tratamiento habían perdido aproximadamente 6 kilogramos y 10 kilogramos de peso respectivamente. En la medida que fue avanzando el estudio, ¿qué es lo que apreciamos? Lo que ocurre en muchos de los estudios con intervención farmacológica y no farmacológica y quirúrgica en el tratamiento de la obesidad. Progresivamente los pacientes empiezan a ganar peso y bueno, para cuando nosotros llegamos a los 4 años de seguimiento, vemos que el grupo placebo había perdido alrededor de 3 kilogramos de peso y que el grupo en orlistato por 4 años había perdido alrededor de 6 kilos de peso. Eso significa que orlistato le había dado una ganancia diferencial con respecto a placebo de tan solo 3 kilogramos de peso a 4 años de estar participando en un estudio y tomando un medicamento. Y esto le da una idea clara tanto al médico como al participante de qué es lo que esperamos nosotros encontrar cuando él se somete a un tratamiento con orlistato. ¿Cuál es el primer enorme problema que tiene el estudio SENDOS? Bueno, prácticamente la mitad de los participantes se perdieron. Los que estaban en el grupo de orlistato, 48% de la muestra se perdió. O sea, estamos hablando que de los 1,500, 1,600 personas que estaban en orlistato, solo la mitad, solo 750 de ellos llegaron al final, el resto se perdieron en el estudio. Y en el grupo placebo, aún un poco mayor, lo cual es esperable, puesto que el grupo placebo es el grupo que obtuvo menos beneficio de su participación en el estudio y por consecuencia es entendible que hubiera un mayor número de sujetos que no pudieran completar el estar 4 años atendiendo a sus visitas de seguimiento. Vamos a ver en datos más específicos, no en la forma de una figura,
¿a qué correspondió los resultados de este estudio? Con respecto al riesgo de desarrollar diabetes, el riesgo de desarrollar diabetes en el grupo que estuvo en placebo fue de un 9% y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el grupo en tratamiento con orlistato fue de un 6.2%. Si nosotros lo expresamos en reducción de riesgo relativo, podemos decir que hubo un 37% de reducción en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Sin embargo, si lo decimos en reducción de riesgo absoluto, hablaríamos que se redujo un 3% el riesgo absoluto de desarrollar diabetes y podríamos todavía tenerlo esto más claro si nosotros lo expresáramos en un NNT, en donde sería 100 sobre el porcentaje de riesgo absoluto, de tal forma que 100 entre 3 nos daría alrededor de 33, de tal forma que necesito tratar 33 pacientes por 4 años con este peso, con este índice de masa corporal, con esta edad, para evitar un caso de que desarrolle diabetes tipo 2. Esa es una forma de expresar con más claridad a nuestro paciente y a nosotros como médicos cuál es el resultado real de la participación en un estudio o de la exposición a un medicamento. Con respecto a la disminución de peso, vemos nosotros que el grupo en orlistato redujo a lo largo de 4 años de intervención y seguimiento 3 kilogramos de peso de los que completaron el estudio versus 6 kilogramos de peso, 5.8 en el grupo en tratamiento con orlistato, de tal forma que la reducción absoluta de peso en los pacientes que estuvieron en orlistato fue de 2.8 kilos, lo cual es significativo estadísticamente, pero valdría la pena explicarle al paciente si le interesa tomar un medicamento por 4 años, estarlo haciendo una modificación en estilo de vida y ejercicio, más tomar un medicamento para perder en forma extra 3 kilogramos de peso. Yo no niego que esto beneficia sus riesgos cardiovasculares o sus beneficios, pero el paciente deberá ser junto con su médico quien decida si esa propuesta que le está haciendo su doctor es algo que a él le interesa seguir durante todo este tiempo. Con respecto al número de kilogramos de peso, si nosotros hacemos un análisis por qué tanto bajaron de peso los que tenían intolerancia a carbohidratos contra los que no tenían intolerancia a carbohidratos, no hubo diferencias y fue básicamente los mismos 5.8 a 6 kilogramos de peso en promedio después de 4 años de tratamiento. De tal forma que nosotros podemos concluir de este estudio que el agregar orlistato a cambios en estilo de vida sí reduce la incidencia de nuevos casos de diabetes tipo 2 y con este diseño de estudio la reducción fue solo aparente o fue más aparente en el grupo con tolerancia a carbohidratos positiva, puesto que estos pacientes eran los que tenían más riesgo de desarrollar diabetes, es más fácil demostrar un beneficio. Con respecto a reducción de peso, ambos grupos pierden peso, tengan o no tengan intolerancia a carbohidratos, y esto definitivamente va acompañado de beneficio en otros factores de riesgo cardiovascular, los cuales no fueron un desenlace o un objetivo primario de este estudio. Además, pueden concluir ellos que orlistato fue un tratamiento seguro y bien tolerado por los pacientes. ¿Cuáles son las principales limitaciones de este estudio si nosotros tratamos de hacer un resumen en una diapositiva? El problema más grave del estudio SENDOS es las pérdidas de participantes. La mitad de la población, que seguramente fue la mitad de población que no estaba obteniendo un buen resultado, dejó de atender a sus visitas en el estudio de investigación y se perdieron durante el seguimiento. El segundo punto de las limitaciones de este estudio es realmente cuál es el beneficio real para el paciente si realmente perder 3 kilos después de 4 años de intervención en un tratamiento realmente les es de interés, tomando en consideración los costos, los efectos colaterales y que bueno, este estudio nos dice lo que nos pasaría a 4 años. Ustedes ya vieron claramente cómo a 1 año las pérdidas de peso eran de alrededor de 10-11 kilos, pero cómo al 4.º año ya nada más eran de 6 kilogramos de peso. De tal forma que si hiciéramos estudios de seguimiento, a lo mejor a 10 años encontraríamos cosas bastante diferentes.
Y la verdad es que un paciente con obesidad o con sobrepeso no va queriendo pedirle a su doctor bajar 4 kilos en 3 o 4 años. Quiere bajar de peso para el resto de la vida. Entonces es importante entender y magnificar y ubicar al paciente en qué es lo que nosotros esperamos que pueda obtener de la participación, en este caso con orlistat. Vamos a continuar con el segundo medicamento y es la mezcla de un medicamento muy utilizado en la actualidad, que es la fentermina, mezclado con topiramato. Y este estudio es un estudio publicado en la revista Obesity en el año 2013 y es la evaluación de fentermina y topiramato solos, o sea, individual y mezclados en una presentación de liberación prolongada en adultos con obesidad. La hipótesis era evaluar la eficacia y la seguridad de fentermina, topiramato y una mezcla de ambos de liberación prolongada en pacientes adultos obesos. Y bueno, los grupos de tratamiento son varios grupos, son 6 grupos, uno en fentermina, otro en una dosis más alta de fentermina, otro en topiramato, en una dosis baja, una dosis alta, y luego la dosis baja y alta de topiramato mezclado con fentermina. En un estudio doble ciego a 6 meses de seguimiento. Lo que vamos a encontrar en este estudio es lo que le debemos decir al paciente, que es lo que esperamos que él tenga a 6 meses, no a 4 años, no a 5 años, sino es lo que esperamos que él consiga después de 6 meses de esta intervención. Es un estudio que incluyó cerca de 750 pacientes, la mayoría en los diferentes grupos de fentermina más topiramato, y bueno, los grupos ya los hemos comentado anteriormente. Los participantes eran personas con obesidad, con un índice de masa corporal mayor de 30 pero menos de 45, sin diabetes, y pacientes con índice de masa corporal inclusive en la categoría de sobrepeso, siempre y cuando esto estuviera asociado a dislipidemia o hipertensión. ¿Qué era lo que se pretendía buscar como objetivo desenlace en este estudio? Pérdida de peso corporal o el cambio en el peso corporal. ¿Y qué proporción de personas podrían conseguir una reducción de peso corporal de más de un 5% o inclusive de más de un 10%? Nuevamente, ¿cuál es uno de los problemas graves? Y ya lo dijimos anteriormente, pérdidas de participantes. Dijimos que para no afectar la validez debe ser una pérdida de participantes no superior a un 20%. Aquí estamos hablando de casi un 30% de pérdidas de participantes, lo cual le resta validez primaria a este estudio. ¿Qué vemos en los resultados? Vemos claramente cómo los grupos que estuvieron en la mezcla de fentermina más topiramato en la forma de liberación prolongada fueron los grupos, que son los 2 grupos inferiores en la tabla, de color verde y color morado, y que podemos ver que fueron los grupos que a 6 meses perdieron 10 y 11 kilogramos de peso. Nuevamente, aclaro muy bien, el estudio está diseñado para 6 meses. No le podemos en ningún momento prometer a un paciente que esos 10, 11 kilos que perdió a 6 meses son los que tendrá de menos 5 o 10 años después de haber estado tomando el tratamiento. Aquí lo vemos en particular qué porcentaje de personas perdieron más de un 5 o más de un 10% de peso corporal, y pueden ver cómo en los grupos del lado derecho, que son los grupos de las mezclas de fentermina con obesidad, son en donde tenemos mayores porcentajes de participantes que perdieron más de un 5 o más de un 10% de peso corporal, lo cual en cierta forma era lo esperable que ocurriera con la participación en el estudio. No pretendo que se aprendan los datos, pero sí que vean cómo la mezcla de fentermina con topiramato lleva a los pacientes a una pérdida de peso mayor a 6 meses de exposición a esta intervención experimental. De tal forma que es lo que nosotros podemos concluir, que definitivamente la mezcla de topiramato más fentermina es una mezcla que es bastante eficaz en los pacientes, que es segura y que consigue en más de la mitad de los participantes una pérdida mayor de un 5% e inclusive de un 10% de peso corporal a 6 meses de intervención. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio? Nuevamente, pérdidas de participantes. Vean, tan solo a 6 meses de seguimiento se perdió un 30% de la población. Y número 2, un seguimiento muy a corto plazo. Valdría la pena que de este mismo estudio
tuviéramos resultados de qué pasa 3, 4 años de estar tomando el medicamento, a fin de que nosotros podamos garantizar que eso podría ocurrir con nuestros pacientes. El tercer medicamento que vamos a revisar corresponde al liraglutide. Liraglutide es un análogo de GLP-1, de los péptidos parecidos al glucagon, y es hoy por hoy un medicamento muy utilizado y que ha probado eficacia en pacientes con diabetes, y bueno, ahora se pretende explorar en el renglón de obesidad. Y bueno, estos son los resultados del estudio SCALE, que fue publicado en New England Journal en el año 2015, en donde es un ensayo clínico controlado de liraglutide en dosis de 3 miligramos para disminución de peso. La hipótesis de este estudio se basa en el hecho de que la pérdida de peso es difícil de mantener con cambios en estilo de vida a largo plazo y que seguramente el agregar liraglutide podría beneficiar al paciente ayudándolo a perder más peso. Y bueno, el objetivo es evaluar la seguridad y la eficacia del liraglutide en esta dosis de 3 miligramos, que es mucho mayor a la dosis que utilizamos nosotros en pacientes con diabetes tipo 2. Muy bien, como ya lo comentamos anteriormente, la intervención es a un grupo cambio en estilo de vida más liraglutide, en el otro grupo es cambio en estilo de vida más placebo. Es un estudio controlado, doble ciego, a un año de seguimiento. Ahí estamos empezando a ver una de las principales limitaciones. Nuevamente es un estudio a un año de seguimiento. Una muestra de casi 4,000 participantes, 2,500 de ellos en liraglutide. Y bueno, ya dijimos los dos brazos de experimentación de este estudio. Los pacientes tendrían que tener un índice de masa corporal mayor a un 30%, ninguno de ellos tener diabetes o tener un índice de masa corporal mayor a un 27%, que es una categoría de sobrepeso aún, pero siempre y cuando estuviera presente dislipidemia o hipertensión. Desenlaces: ver quienes bajaran más de un 5 o un 10% de peso corporal, ver qué proporción de ellos consiguen esa meta y desde luego qué cambio en peso ocurre a un año de exposición al liraglutide en una dosis de 3 miligramos al día. Pérdidas. Nuevamente, volvemos a ver lo mismo. Cerca de un 30% del grupo experimental, el grupo en liraglutide, se perdió a un año tan solo de seguimiento, contra cerca de 1 de cada 3, un 35% en el grupo en placebo. Vamos a ver las características de la población, que esto nos ayuda mucho a ver la aplicabilidad para que nosotros apliquemos estos resultados en una población semejante a la que fue estudiada en el estudio SCALE de liraglutide. Vemos como la mayoría, 3/4 partes de los participantes fueron mujeres con una edad de alrededor de 45 años de edad, y vemos el peso, personas con alrededor de 106 kilos de peso en promedio, índice de masa corporal de 38%. Ambos grupos tienen equivalencias en las características de tal forma que pueden ser comparables, y la única diferencia es que un grupo fue expuesto al liraglutide y otro a placebo. De tal forma que es un estudio bien desarrollado. Sin embargo, uno de sus problemas que enfrenta es pérdidas de participantes. Aquí vemos otros parámetros metabólicos en el grupo que nos ayudarán a identificar si nuestro paciente se parece en un momento dado a estos pacientes estudiados en este estudio de liraglutide. ¿Qué encontraron? Encontraron una disminución de peso en el grupo expuesto a placebo de alrededor de 3 kilogramos de peso a un año, mientras que el grupo que estuvo en liraglutide redujo 8 kilogramos de peso a un año de tratamiento. La reducción absoluta de riesgo fue de 6 kilogramos aproximadamente de peso, de tal forma que el grupo en liraglutide tuvo 6 kilos más de peso perdido que el grupo en placebo. Si nosotros vemos qué porcentaje de pacientes en liraglutide disminuyeron más de un 5% de peso corporal, es alrededor de 2 de cada 3, mientras que en el grupo de placebo fue de 1 de cada 3. Y de más de un 10%, vemos que es un 33% de la muestra los que consiguieron reducir más de un 10% de peso corporal
versus un 10% en el grupo en placebo. Nadie niega que en la estadística las cosas son significativas entre diferenciar el grupo en liraglutide contra el grupo en placebo. Aquí vemos los mismos resultados por si los quieren ver en un momento dado con más precisión, qué porcentaje de pacientes y los valores de P, intervalos de confianza para modificación en peso y pérdidas mayores de un 5 y un 10%, igual que algunos otros parámetros metabólicos. Vemos cómo la principal caída de peso ocurre durante los primeros 6 meses de tratamiento, después se obtiene una meseta en ambos grupos y pueden ver claramente en la gráfica de la parte alta cómo hay una diferencia clara entre el grupo en placebo, que perdió alrededor de 3 kilos de peso, contra alrededor de 9 kilos de peso en el grupo en liraglutide. La mayoría de los efectos colaterales o eventos adversos en estos pacientes tienen que ver con molestias digestivas como náusea, diarrea, vómito, constipación, dispepsia, que ocurren en un porcentaje muy significativo de los pacientes y que deben obligar a escalar la dosis paulatinamente para que el paciente la pueda tolerar. ¿Qué podemos concluir del estudio SCALE del liraglutide? Es que no hay duda que es un medicamento eficaz para reducir a un año de tratamiento alrededor de 8 o 9 kilos de peso en el paciente versus nada más 3 kilos en el grupo en placebo y que mejora las características metabólicas de los pacientes. Problemas o limitaciones más importantes del estudio SCALE. Número 1, perdió 1 de cada 3 participantes, cuando menos en el grupo en liraglutide, a un año de tratamiento, lo cual habla de una cantidad muy importante de pacientes y de prácticamente empezar a invalidar los resultados de este estudio. Si nosotros a eso le agregamos que el costo mensual de tratamiento con liraglutide es de alrededor de 3 a 4 mil pesos, entenderemos claramente que si el paciente ve lo que le va a costar un año de tratamiento para perder alrededor de 6 kilos más que estando en placebo, yo creo que el paciente en un momento dado reconsiderará cuál es la opción de tratamiento ideal para él. Número 2, otra de las limitaciones de este estudio es que es un seguimiento muy a corto plazo que no garantiza qué es lo que pasa una vez que el paciente deja de estar expuesto al liraglutide. Muy bien, el cuarto grupo o el cuarto medicamento es un medicamento que aún no ha entrado en nuestro país, pero que promete seguirse manejando, aunque hay ciertas dudas recientes sobre su seguridad, básicamente oftálmica, es la lorcacerina. La lorcacerina pertenece a un grupo de medicamentos que tienen que ver con el control de la saciedad y del hambre en nuestro cuerpo. Y bueno, aquí vamos a presentar los resultados del estudio Blonde Diabetes. Es un estudio aleatorizado, controlado con placebo, en donde compara lorcacerina contra placebo en sujetos con diabetes tipo 2 para ver pérdida de peso. Y bueno, evaluar la eficacia y también la seguridad de los pacientes, explorando cambio en estilo de vida más 2 dosis de lorcacerina. 10 miligramos una vez al día o 20 miligramos partido en 2 dosis, 10 miligramos en la mañana y 10 miligramos en la noche, versus placebo. Nuevamente, las características de diseño es un ensayo clínico controlado, nuevamente a un año tan solo de seguimiento, doble ciego. Aquí podemos observar nosotros las características del diseño experimental de este estudio y podemos ver cómo en este estudio a tan solo un año de seguimiento estamos hablando de una muestra de alrededor de 600 participantes que estuvieron en las opciones de tratamiento en estilo de vida más lorcacerina, 10 miligramos una vez al día, 2 veces al día y placebo. Los participantes son participantes de 18 a 65 años de edad con índices de masa corporal desde dislipidemia con 27.5 de índice de masa corporal hasta 45 kilogramos por metro cuadrado. Estos pacientes todos tenían diabetes como criterio de inclusión y deberían de tener una hemoglobina A1C descontrolada entre 7 y 10%. Desenlaces nuevamente los mismos,
cambio en peso corporal, así como también porcentaje o proporción de pacientes con una reducción de más de un 5 o de un 10%. Nuevamente, a tan solo un año de seguimiento, nosotros tenemos que hubo una pérdida de 30% de participantes en el grupo de lorcacerina contra 37.9% en grupo placebo. Esto nos habla, una vez más, de que la pérdida de participantes en los 4 estudios que hoy hemos revisado de obesidad y que son los grandes estudios farmacológicos de los últimos 15 años en el tratamiento para la obesidad, vemos que están violando una de las guías importantes de validez, que es un porcentaje de pérdida de participantes mayor de un 20%, lo cual, insisto, le resta validez a cualquier conclusión que querramos nosotros tomar. Aquí vemos las características de los participantes. Son personas de alrededor de 50 años de edad, las mujeres siendo una discreta mayoría, un 55%, con un peso muy alto de 102-103 kilos como peso promedio, con índices de masa corporal de alrededor de un 36%. Podemos ver otras características como la hemoglobina glucosilada, que estaba en el orden de 8% en el grupo placebo y en los grupos de lorcacerina. Aquí podemos ver fundamentalmente el aspecto que tiene que ver con las pérdidas de participantes. Y podemos ver claramente en este diagrama de flujo, podemos ver claramente que de los 256 pacientes que fueron asignados, por ejemplo, a la lorcacerina 10 miligramos 2 veces al día, se perdieron 87% de los pacientes por diferentes razones. Y bueno, más o menos podemos ver de los que fueron ubicados en lorcacerina 10 miligramos una vez al día, de los 95 que se asignaron a ese grupo, 20 no terminaron el estudio, y en el último brazo, en el de placebo, de 253 participantes, 96 de ellos no terminaron el estudio. Estamos hablando alrededor de un 30% de los participantes perdidos durante la ejecución del estudio a tan solo un año de seguimiento. Aquí podemos ver claramente, sin entrar en gran detalle, cómo los grupos de tratamiento con lorcacerina 10 o 20 miligramos al día tuvieron una mayor pérdida de peso. Estamos hablando de alrededor de 5 kilogramos de peso contra 2 kilogramos de peso en el grupo placebo, y cómo los porcentajes de pérdida de peso fueron muy semejantes con 10 y con 20 miligramos de lorcacerina a lo largo de un año de tratamiento. Podemos ver aquí los cambios que tuvieron los pacientes, los que completaron en un momento dado la evolución. El porcentaje de reducción de peso fue alrededor de 5.6, 5.9 kilos contra 1.9 kilos en el grupo de placebo, lo cual significa una pérdida de peso de 4 kilogramos más a un año de tratamiento en el grupo que recibió la lorcacerina contra el grupo que estuvo en placebo. Estamos hablando que es muy importante aclararle al paciente que va a recibir realmente un beneficio de 4 kilos de peso extra perdidos después de seguir un tratamiento a lo largo de 4 años. Y él debe conocer eso y conocer los efectos colaterales y el costo para que realmente nosotros podamos tener realmente un beneficio. Aquí vemos los principales efectos colaterales que tienen que ver fundamentalmente con cefalea, con algunas molestias digestivas, dolor bajo de espalda, etc. En conclusión, nosotros podemos decir que la lorcacerina en pacientes con diabetes tipo 2 con obesidad a un año de tratamiento perdieron peso en forma significativa, estamos hablando 4 kilos más que el grupo placebo, y produjo esto un beneficio inclusive en el riesgo cardiovascular de los pacientes. Ya señalamos cuáles son las principales limitaciones, que son pérdidas de participantes, y bueno, que el beneficio después de 52 semanas de tratamiento es de una pérdida de alrededor de 4 kilogramos extra sobre el grupo placebo. Hay que entender y hablar sobre los efectos colaterales en los pacientes para magnificar o ubicar claramente el beneficio que esperamos encontrar. De tal forma que si nosotros tratáramos de hacer una sinopsis de todo, un resumen de todos los factores de los 4 grandes ensayos clínicos farmacológicos que hay en el tratamiento de la obesidad, observaremos
que todos son estudios aleatorizados, que todos son estudios en donde las pérdidas de participantes se salen del rango de tolerancia, desde un 30 hasta un 50% de pérdidas, lo cual fuertemente invalida los resultados del estudio. Los tamaños de muestras son lo suficientemente grandes, el espectro de la enfermedad es de bastante aplicabilidad, todos son dobles ciegos, los grupos son equivalentes y no hay diferencias ni en las características de los grupos, y la única diferencia es el tratamiento con la droga experimental. Desenlaces primarios. Es muy importante asimilar que el paciente con obesidad, cuando va a nuestra oficina queriendo reducir peso, no quiere reducir peso por 1 año, por 6 meses o por 3 o 4 años. El paciente está esperando verse así en 10 o en 20 o en 30 años más adelante. Y es importante hacerles saber que lo que hoy tenemos de información o de evidencia científica para algunos medicamentos nos habla de los resultados esperados a 1 año, a 2 o a 3 años de seguimiento. Entonces es importante a la hora de aplicar estos conocimientos, hacerles entender al paciente que es lo que esperamos nosotros en este tiempo y que también las pérdidas de peso que esperamos encontrar al agregar un medicamento son muy discretamente mayores, aunque sean estadísticamente significativas, a lo que esperamos en cambios en estilo de vida. Hay que hablarles de efectos adversos y hay que hablarle también de costos para que los pacientes puedan tomar en un momento dado la mejor decisión y ser lo más adherente a su tratamiento. Muchas gracias, espero que esta información complemente lo que ustedes van a revisar en su libro de texto y bueno, estamos pendientes en su clase para acentuar en un momento dado algunos de estos conocimientos, verlos en su aplicación en la vida diaria o en la práctica diaria en su consulta. Gracias.